Buenas tardes, bienvenidos a todos, bienvenidos a Rubén, a Eduardo y a Esther, que son el Sanedrín que nos acompañarán en el día de hoy. Gracias, Esther, por grabar la sesión. Y quisiera, antes que nada, hacer una pequeña introducción. Como sabéis, estamos dando ahora Segunda de Pedro, estamos en el capítulo 1. La semana pasada introdujimos la carta y estuvimos también introduciéndola, mejor dicho, desde el punto de vista de que es la segunda epístola. La primera, recordáis, habla sobre la persecución, también como motivo principal de la epístola y de la carta. Y ahí, si bien se describía también la situación y sobre todo a Satanás como un león rugiente que busca a quien devorar, en esta segunda epístola el matiz del apóstol es diferente, porque lo que escribe es como un testamento. Hablábamos de que es el testamento del amor, el que le encomendó Jesús, pero un testamento en el que sobre todas las cosas lo que pretende es protegernos de las falsas enseñanzas, ¿no? Satanás en este caso es más bien descrito como una serpiente astuta que busca a través del engaño y de las falsas filosofías y de ir a medias verdades destruir la verdad del Evangelio, del mensaje del Evangelio, ¿no? Entonces, si os parece, lo que vamos a hacer es leer los 4 o 5 versículos que nos traen a la escuela dominical de hoy, ¿vale? Y entramos al tema para que tengamos un contexto, aunque esta mañana ya lo hemos oído en la predicación, ¿no? Pero dice así, voy a leer desde el 15, que dice: también me esforzaré con empeño para que aún después de mi partida, ustedes, estoy leyendo la nueva versión internacional, puedan recordar todas estas cosas todo este tiempo. Cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos, sino dando testimonio de su grandeza, la cual vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre, cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Nosotros mismos oímos esta voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Esto nos lo ha sido confirmado la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Este es el contexto, ni más ni menos que Pedro está tratando de defender lo que es todo el mensaje del Evangelio, ¿no? La figura de Jesús, la asistencia de Jesús, divina y humana, su resurrección y su vuelta y regreso en gloria para juzgar, ¿no? Y eso es lo que, de alguna manera, los falsos profetas pues, pretenden anular, ¿no? Este mensaje. Yo cuando leía este pasaje me hacía la idea de, bueno, de que es difícil encontrar algo de mentira en una persona que está viviendo sus últimos momentos y que tiene que dejar unas últimas palabras que sirvan para siempre, ¿no? Y me hacía pensar en cuáles serían mis últimas palabras si tuviera la certeza de que voy a partir pronto, qué le diría a los demás, ¿no? Desde luego no serían palabras superficiales, no sería una conversación banal, sino que serían unas palabras sobre el sentido de la vida y la importancia y las prioridades, ¿no? Para que las personas puedan vivir plenamente la vida que les queda a ellos por vivir, ¿no? Sabiendo que yo estoy... Y me hacía pensar también en esta situación del COVID y cuántas familias no han podido también estar y tener esa oportunidad, ¿no? Lo digo porque estas palabras me parecen importantes, ¿no? Y con este contexto, pues, Pedro introduce algo también muy importante, el concepto de recordar, ¿no? Recordar no tanto para aprender cosas nuevas, que también, sino para recordar las que ya hemos aprendido, ¿no? Que es importante recordarlas. Es importante recordarlas porque ellas nos hacen permanecer en el mensaje. Y hablábamos en la predicación de que este es un problema que siempre ha tenido el pueblo de Dios, ¿no? ¿Quiénes somos? ¿Quién es Dios? ¿Y qué ha hecho por nosotros? Y eso nos introduce ya en la escuela dominical. Así es que os paso la primera pregunta. ¿Tenemos como iglesia una conciencia de nuestra identidad y de propósito?
¿Qué cosas definen nuestra identidad eclesial y hasta qué punto debemos o podemos revisarlas? Y hago referencia pues a la liturgia, a la comunidad. ¿Hay algo de lo que podamos o de lo que debamos prescindir sobre nuestras señas de identidad? Pues aquí lo dejo y ahora es vuestro turno. Podéis empezar cualquier. Por ejemplo, Rubén, ¿tú qué piensas Bueno, sobre la primera pregunta? bueno, este es un pasaje con muchísima amiga, ¿no? Uh-huh. Yo creo que hay que mirar un poco la segunda epístola de Pedro como un recordatorio a la segunda venida. Yo creo que Pedro hace un esfuerzo especial por traer la importancia de recordar que Jesús va a volver de verdad, ¿no? Ya estamos en un momento en el que había muchos cristianos desesperanzados con esto. Imaginaros 2000 años después, ¿no? Entonces, en base a esto, yo creo que, como bien dices, hace un esfuerzo Pedro por recordar, pero lo pone al servicio un poco de esta visión de la segunda venida del Señor, ¿no? Respecto a la pregunta un poco que nos planteas, pues yo creo que es la clave un poco para todos hoy en el mundo, ¿no? Si no nos preguntamos cómo somos como iglesia o quiénes somos, pues al final nos vamos a aislar cada vez más de la cultura en la que vivimos. Al final, en torno a la liturgia nos unimos también, ¿no? Por eso, en la unidad en torno a unas costumbres, ¿no? Deberíamos plantearnos si las liturgias realmente son bíblicas o las hemos ido cogiendo con el paso de la historia, ¿no? Pero lo que más me preocupa es hacia dónde está enfocada la Iglesia. Eso sí que es una pregunta que deberíamos hacernos, ¿no? Estamos mirando hacia adentro. Correcto. Muy bien. Esther. Es que eso son dos cosas diferentes, ¿no? Lo que es la base y hacia dónde vamos, lo que somos como iglesia y cómo realizamos esa misión. Nos hemos dado cuenta hoy en día con las circunstancias de no poder reunirnos, tener que utilizar las redes, utilizar pues, las plataformas como el Zoom para poder tener nuestras lecciones, nuestras clases, etcétera. Y nos podemos dar cuenta con eso que se puede modificar nuestra forma, nuestra liturgia, quizá. Incluso, ¿quién hubiera dicho que podíamos tomar la Santa Cena desde casa? Eso hace unos años hubiera sido, vamos, impensable, ¿no? Sin embargo, lo que yo creo que sí que es muy importante es ver el fondo, que no nos desviemos del fondo, que no intentemos modernizarnos tanto que perdamos a lo mejor algo que es esencial en nosotros, ¿no? Y que recordemos constantemente, que nos reenfoquemos en cuál es la misión de la Iglesia, o sea, lo que nosotros debemos hacer, cómo debemos comportarnos en el mundo, ¿cómo se dice? Nuestro testimonio, nuestra evangelización. Eso es importante también. Pero son dos cosas diferentes. No sé si eso es lo que preguntabas. Yo creo que has dado en el clavo cuando hablabas de la importancia que Pedro le da en esta carta, también en la primera, ¿no? Sobre la cuestión de recordar y de no olvidar, ¿no? A veces uno piensa que recordar es simplemente repetir, ¿no? Pero creo que importa tomar conciencia de que cuando uno recuerda de verdad, es decir, cuando trae a su memoria, cuando actualiza el pasado, lo está haciendo en un momento nuevo, ¿no? Es decir, no es lo mismo recordar hoy las cosas que tienen que ver con nuestra fe que recordarlas hace 10 años, ¿no? Tiene un sentido diferente por cuanto el momento que vivimos es un momento distinto, ¿no? Entonces, en ese sentido, hemos de actualizar el recuerdo. Creo que es el intento que Pedro está haciendo, ¿no? Que tomando como punto de referencia, como horizonte, la venida del Señor, ¿no? Que la venida del Señor puede ocurrir, va retrasando y por lo tanto estaban perdiendo ilusión, estaban perdiendo
digamos, la expectativa, ¿no? Pero me parece que recordar es precisamente actualizar, poner al día, ¿no? Y entonces creo que el intento del apóstol Pedro es precisamente aquello que dice en su primera carta y que recordábamos hace unas semanas, ¿no? Que armemos nuestro pensamiento, esa frase del capítulo 4, ¿no? Que armemos nuestro pensamiento, ¿no? Para que las cosas que están sucediendo en este mundo, que muchas veces no se pueden controlar, ¿no? Pues sean confrontadas precisamente por un pensamiento que está fundamentado en las realidades que vivimos, ¿no? Que son pues la realidad del Señor, ¿no? ¿Quién es Jesús? El contenido de su palabra, ¿no? La obra del Espíritu y sobre todo como significa ponernos al día en cuanto a cómo hacernos presente en este mundo. Yo creo que por ahí van los tiros, ¿no? Sí, de alguna manera, y retomando también lo que decía Rubén, ¿no? Es un poco la sensación que yo tengo, que Dios está muy seguro de quién es Él y por tanto Él cuando se relaciona con su pueblo no tiene miedo a cambiar la forma, ¿no? Quiere decir, en el desierto se relaciona de una manera, a través de la columna de fuego, luego a través del templo le da una estabilidad, luego se relaciona a través de los profetas, de la figura de Jesús, es decir, como Él sabe muy bien quién es y lo que quiera revelarse a nosotros, ¿no? Pues no tiene problemas en cambiarse y adaptarse, ¿no? Es un Dios que tiene en su ADN esa seguridad. Y me pregunto si nosotros, con todo esto también de la situación, del COVID, de la pandemia, pues, ¿cuál es nuestro ADN, ¿no? Y cómo podemos adaptarnos a este sitio, ¿no? Si uno va al libro de Hechos y ve los propósitos o las 5 bases sobre las que la Iglesia debe crecer, si podríamos prescindir de algo o de manera que, porque la Iglesia se va muchas veces adaptando constantemente y siempre, bajo mi punto de vista, hay algo de lo que no puede prescindir, ¿no? O sea, si algo nos ha enseñado esta pandemia es que podemos, de alguna manera, prescindir de templos sin dejar de ser iglesia, ¿no? Podríamos dejar de prescindir de alguna manera de ser iglesia, pero no podríamos dejar de prescindir ni de ser misión ni de la proclamación. Esos dos son elementos que me parecen innegociables, ¿no? Pero creo que nos está enseñando algo así, ¿no? Estos tiempos, que hay muchas cosas de las que podemos prescindir, entre comillas, porque la esencia de la Iglesia es misión y proclamación. Y si me apuras, incluso la proclamación puede cambiar, ¿no? Puede ser diferente. No sé qué pensáis vosotros. A eso me refería, ¿no? Porque en nuestra Iglesia parece que el ADN, la identidad está más asociada a una liturgia que a una identidad clara y manifiesta en este sentido, por lo que decía Rubén, ¿no? De hacia dónde estamos mirando, si hacia adentro o hacia afuera. Y a lo mejor es algo que deberíamos de revisar. Esa era la intención. No sé qué pensáis. Sí, bueno, yo estoy de acuerdo, Julio. Las circunstancias nos han obligado a revisarlo todo y además a toda velocidad. Porque nadie se hubiera imaginado hace 2 años que esto fuera a pasar hasta estos niveles, ¿no? Le ha pasado a la sociedad entera, porque las mismas empresas, nadie podía imaginar que la gente fuera a trabajar al año siguiente desde casa un porcentaje altísimo de las plantillas, o se fueran a hacer reuniones por videoconferencias ya el 95% de ellas. Y a nosotros nos ha pasado y nosotros estábamos muy acostumbrados a nuestra estructura, pero como digo, como en muchos más ámbitos de la sociedad, ¿no? Y eso nos ha obligado a replantearnos muchas cosas. Y el que no se las replantee, pues va a sufrir porque no va a tener la posibilidad de encontrar el cobijo del local o el cobijo de la estructura a la que estamos habituados, o los cultos no van a ser como antes, o al menos tardaremos en un tiempo en que estemos tranquilos para poder hacerlo. No sabemos el futuro, ¿no? Pero yo creo que lo importante para mí es que seamos conscientes como individuos de que si no cambiamos nosotros, en primer lugar, es muy difícil que cambie la Iglesia, ¿no? Si no somos capaces de revisarnos a nosotros mismos, pues podemos esperar que las cosas cambien, pero va a ser muy complicado. Yo creo que tiene que empezar por nosotros mismos, ¿no? ¿En qué sentido tenemos que revisar? Perdona, Julio.
No, nosotros mismos tenemos que empezar a cambiar. O sea, no hablamos de cambiar la Iglesia a veces y parece que sea algo que se va a producir de manera, no sé, automática, ¿no? De alguna forma. Y nos olvidamos de que primero el cambio tiene que quedarse en nosotros mismos. Somos los que tenemos que reflexionar dónde estamos con respecto a nuestra relación con el Señor y cuál es verdaderamente nuestra visión de cuál es nuestro lugar en el mundo como cristianos, ¿no? Sí. Bueno, yo lo decía más que nada porque cuando tú lees en Hechos la iglesia primitiva, resulta que cuando se predica y se convierte en 3.000 y 5.000 y 2.000 más, hasta 5.000, la iglesia se sigue quedando en Jerusalén, no se mueve. Tiene que venir un hecho como el de la persecución, que se narra en Hechos 8, para que la iglesia, externo, totalmente a la iglesia, totalmente externo, para que la iglesia tenga que salir y cambiar completamente, ¿no? O sea, es algo externo lo que hace que la iglesia, Sí. digamos, salga, ¿no? Y ahora nos ha sobrevenido esto, y a lo mejor pienso, pues a lo mejor es por alguna situación que también el Señor está en el control, pero que nosotros tenemos que saber leer, ¿no? Y esa es un poco la cuestión que planteamos, Esther. No, es que yo sigo pensando en el tema de que la situación nos ha obligado a modificar nuestra manera de ser iglesia, ¿no? Pero yo creo que no podemos decir que a partir de ahora pueda funcionar de esta forma, porque tenemos que ver todas las cosas y retener lo que realmente es bueno para el cuerpo. Y yo pienso, por ejemplo, las reuniones online, las reuniones de juntas, reuniones administrativas, o sea, de reuniones de trabajo, bueno, pues para mí genial que sean a través de Zoom porque creo que facilita. Pero yo pienso, por ejemplo, en los niños. Los niños necesitan su escuela dominical. Nunca jamás podríamos sustituir la escuela dominical de los niños. ¿Que puede parecer un poco, entre comillas, arcaico venir todos los domingos y reunirnos? Bueno, en fin, podría, pero los niños lo necesitan, la gente mayor lo necesita. Yo creo que podemos modificar y quedarnos con ciertas cosas, pero con otras no se pueden cambiar. Se pueden cambiar momentáneamente, que es lo que estamos haciendo. No nos queda otra que tener un vídeo con los niños y luego juntarnos con los que pueden, ¿no? A través de Zoom. Y disfrutan y es verdad que aprenden, pero no sustituye a poder reunirse los domingos, ¿no? Entonces, es mi reflexión, que es verdad que hay muchas cosas que nos podrán servir para más adelante, pues en lugar de los 100 que acuden a la iglesia que puedan ver un culto 400, vale, sí, eso está genial porque la palabra de Dios es predicada a mucha más gente, pero hay cosas que que inevitablemente tendremos que volver a ellas. No sé si me explico bien. Sí, perfectamente. Perfectamente. El desafío es, de alguna manera, si hay algo que cambiar para adaptarse a estos tiempos en los que estamos, es cómo ser comunidad, ¿no? Pues a través de Zoom, por ejemplo, ¿no? Cómo desarrollar los dones, pues a través de nuestras casas. Todo eso es un desafío que como iglesia tenemos a lo mejor que pensar porque quizás en un futuro está más cerca de lo que pensamos, ¿no? Eduardo. Yo creo que este énfasis que hace el apóstol Pedro en el tema de la memoria no se le ocurre por casualidad, ¿no? Estabas hablando de la iglesia primitiva, la iglesia de los Hechos, capítulo 2, capítulo 4, ¿no? Que es una iglesia niña, es decir, que acaba de nacer, ¿no? Y esa iglesia tiene por delante grandes desafíos porque se enfrenta, como decíamos al meditar en el libro de los Hechos, se enfrenta a dificultades muy serias, como por ejemplo la pandemia del hambre, ¿no? Había grandes hambrunas y de pronto la gente empieza a empobrecerse, ¿no? La iglesia en Hechos capítulo 2, o sea, el nacimiento de la iglesia y el desarrollo de la propia comunidad, digamos que se sostiene sobre la memoria de Jesús. Esto es muy importante, ¿no? Es decir, la memoria del maestro, lo que ellos recuerdan en su propia experiencia, es lo que desata una renovación espiritual en la propia comunidad, ¿no? Que les permite penetrar la sociedad de una manera nueva. Decía Anthony Giddens hace muchos años que el fundamentalismo es la tradición acorralada, ¿no? Y no digo yo que estemos practicando el fundamentalismo, pero sí que a veces en momentos de dificultad extrema, como pueden ser estos, en los que vivimos una pandemia que nos da miedo, que nos afecta, ¿no? Que de alguna manera nos ha empobrecido en muchos sentidos, ¿no? La tendencia natural como personas y como comunidad es a encerrarnos en nosotros mismos, ¿no? Es decir, a
a guardarnos esta tradición y estas convicciones, ¿no? Intentando defendernos del medio ambiente. Y yo creo que tendríamos que hacer justamente lo contrario, es decir, actuar como la iglesia primitiva, ¿no? Renovar la memoria de Jesús de tal modo que esto, en momentos muy límite como pueden ser estos, nos dé una percepción diferente de quiénes somos y de lo que hemos de hacer. Muy bien, pues bueno, son todo opiniones que tenemos que conjugar, ¿no? Porque yo creo que, en definitiva, como ha dicho también Pau muchas veces, tenemos que conjugar lo tradicional, ¿no? Y lo que existe con las cosas nuevas que nos vienen todavía, pero sin duda que yo sí que creo que algo tenemos que cambiar en ese sentido, porque como iglesia estamos moviéndonos en un medio social que está en constante, al punto de cuando Pedro hace una defensa sobre los falsos maestros que le acusan más de aducir de su testimonio como prueba, dice: no os fiéis solamente de mis pruebas o de mi testimonio, sino que además tenemos pruebas más seguras, ¿no? Y habla de que en el versículo tenemos la palabra profética más segura. A mí esto en un principio debo confesar que me hizo un poco de orgullo, pero luego también me hizo un poco de gracia, ¿no? Porque pensé, ¿y no dirán esto cualquier otro tipo de confesión religiosa, ¿no? Es decir, si yo estoy en un credo o practico un credo, entiendo que estoy ahí porque para mí es la palabra más segura, ¿no? La que más sustento tiene. ¿Qué os parece? ¿Acaso las demás religiones o filosofías no podrían esgrimir el mismo argumento? Esther, empieza tú ahora. No, hombre, por poder, claro. Sí, yo, esa pregunta que tú te has hecho me la he hecho infinidad de veces. Claro. Sobre todo con el tema de los niños. Yo quiero que los niños de mis vecinos del cole vengan a la escuela bíblica de vacaciones. Pero claro, a lo mejor ellos querrán que mis hijos vayan a otra cosa, que yo me niego en rotundo, y tengo que entender también a esos padres que tienen ese miedo hacia nosotros, ¿no? Pero claro, es que con eso no podemos hacer nada. Nosotros creemos que lo que dice la Biblia es la verdad y entonces lo que tenemos que ser es sabios a la hora de exponerla y de dialogar con aquellos que también dicen que la suya es la verdad. No sé si me explico. Ahí está la clave. No en defenderlo como es que lo que yo digo es lo que es verdad y lo que tú dices no, sino decir lo que yo digo es verdad porque, y entonces dar nuestros argumentos con la palabra. Yo quiero decir luego una cosa con el tema de los falsos maestros, si seguimos por ahí. Sí, ahora ese momento. Es que yo creo que hoy en día tenemos tan al alcance predicaciones, artículos, sobre todo predicaciones, incluso alabanzas también. O sea, es un abanico tan grande y no sabemos filtrar y muchas veces entenderme la expresión, nos tragamos lo que sea. Y es curioso cómo podemos llegar a distorsionar la verdad del Evangelio por culpa de no saber filtrar lo que esos falsos maestros enseñan a través de las redes, vaya, porque es ahora como estamos consumiendo la palabra. Y eso a mí sí que me preocupa muchísimo. Me preocupa no tanto, fíjate, con los jóvenes, que creo que son un poquito más listos, en el sentido de que no cualquier cosa no les vale, pero sí que creo que mucha gente mayor, y yo me lo estoy encontrando porque sí que he comentado esto con varias personas, que cualquier cosa que viene diciendo que es predicación de la palabra, lo creen, y hay veces que hay hasta herejías y unas barbaridades que sí que me preocupa y pienso cómo podemos nosotros ayudar a esas personas a que sepan filtrar, a que no crean cualquier cosa que les enseñan diciendo que es de la Biblia, ¿no? Y a que realmente tengan una creencia fuerte en la sana doctrina, vaya, para saber distinguir. Muy bien, Eduardo, ¿qué es para ti esta frase? ¿Qué significado tiene? Tenemos la palabra profética más segura. Sí, bueno, si lees la Reina Valera dice eso, pero si lees otras versiones como la Nueva Versión Internacional dice
esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, ¿no? Quiere decir que en realidad la palabra de Dios es un seguro a todo riesgo, ¿no? O sea, no podemos pensar en la persona de Jesús como alguien caído del cielo que de pronto aparece en este mundo con un mensaje nuevo, sino que lo que Jesús dijo, enseñó, todo lo que significa el acontecimiento Cristo está insertado en el mensaje de los profetas, incluso más allá, ¿no? Incluso más atrás. Por lo tanto, este pasaje en el fondo está hablando de la unidad de la Biblia, ¿no? De cómo todo tiene en lo que es la revelación de Dios una dimensión progresiva, ¿no? Que va revelando cosas nuevas cada vez y que Jesús aparece en este mundo como la manifestación histórica del Dios encarnado, ¿no? Cosa que por otra parte, respondiendo en buena medida a la pregunta que hacías, no aparece en ninguna de las religiones, ¿no? Que se pueden citar, ¿no? Ni siquiera en el Islam, ni en el judaísmo, ni tampoco en el budismo, ni en las religiones como los mormones, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces creo que lo que hace este texto en realidad es validar por una parte la palabra profética hacia atrás en el sentido de que es la continuación de la revelación de Dios y hacia adelante en el sentido de que lo que muestra es precisamente a Jesús en forma de promesa, ¿no? Los profetas muestran a Jesús en forma de promesa y el Nuevo Testamento muestra a Jesús en forma de cumplimiento, ¿vale? Por esto lo que tenemos, hay un detalle muy importante en este pasaje que me gustaría destacar, no sé si es el momento ahora, cuando Pedro recuerda esta imagen que él vivió, que forma parte de su experiencia en la transfiguración, había 3 discípulos, uno de ellos era el apóstol Pedro, ¿no? Es curioso porque la transfiguración, lo que realmente dice el texto en los 3 evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, es que la voz del cielo, las palabras que reproduce son: este es mi hijo amado, a él oíd. No sé si lo recordáis, ¿no? Sí. Dice a él oíd. Y sin embargo, el apóstol Pedro, que estuvo allí, cuando lo las palabras, no dice a él oíd, sino dice: este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Es decir, no lo hace así porque se haya olvidado de las palabras, ¿no? Las tiene muy presentes en su mente. Aquella fue una experiencia inolvidable, pero a mi juicio, lo que el apóstol Pedro quiere destacar es que no se trata solamente de la palabra de Jesús, que esto ya es importante, ¿no? O sea, no se trata de decir solo a él oíd, que esto es claro, fundamental. Se trata de todo el acontecimiento Cristo, es decir, de lo que significa la persona de Jesús, sus palabras, sus hechos, sus milagros, es decir, todo el fenómeno Jesús, por decirlo de alguna manera, es lo que Dios ha revelado, ¿no? Porque es la manifestación histórico-temporal que va más allá de los profetas, y una vez que llega esta manifestación histórico-temporal de Dios, se entiende que es el cumplimiento de los profetas. Por eso, en la transfiguración, en un momento dado, desaparecen tanto Moisés como Elías, dando cuenta de que efectivamente hasta ellos, ¿no? Hasta ellos ha sido la revelación de Dios, y ahora la persona de Jesús todo está cumplido. Por lo tanto, esta es la nueva y la última palabra que Dios tiene que decirnos. Sí. Muy bien, Rubén. Bueno, poco más que añadir. Solamente que un poco lo que decía en la primera intervención, que recuerda la transfiguración como apuntando a la segunda venida del Señor, ¿no? Otra vez, en el capítulo 3 ya el apóstol Pedro hace un énfasis mayor y explica más acerca de la segunda venida. Pero claro, es que esta seguridad que transmite Pedro en sus palabras viene dada porque fue un testigo presencial de lo que está diciendo, ¿no? Recuerda la transfiguración porque él estuvo allí, entonces tiene ese grado de seguridad para afirmar tan rotundamente pues lo que está diciendo, ¿no? Que es una palabra profética la más segura, ¿no? Así que yo no lo veo como algo vanidoso, sino como algo sincero por su parte. Bien, avanzando en lo que estaba diciendo Esther acerca también de los falsos maestros, está claro que ellos intentan desacreditar el testimonio de Pedro, ¿no? Porque cuando uno de alguna manera quiere cargarse una causa con la que no está de acuerdo, la manera más fácil de derrotarla es desacreditar a los testigos, ¿no? Y Pedro fue el testigo principal
de la situación. Entonces, eso me conduce a la siguiente pregunta, que es ¿por qué los falsos maestros querían desacreditar el testimonio de Pedro, ¿no? No sé si hay ahí algo de una cuestión de simple proselitismo, si hay algo de autojustificación con respecto al propio estilo de vida que tenían estos falsos maestros, a los cuales también se les tacha de inmorales más adelante y demás, porque me gustaría definir un poco más el tema de lo que es un falso maestro, ¿no? Porque si estamos hablando de autojustificación también de estilo de vidas, nos tendríamos que mirar mucho el ombligo y ver si nosotros somos o estamos muy cerca también de este modelo, ¿no? Adelante. ¿Empieza tú, Eduardo? Creo que perder la, Sí, sí, empieza tú, ¿cómo? Eduardo, empieza. Digo que perder la esperanza en la venida del Señor Eso es perder el sentido de la historia, ¿no? es, Es eso decir, para los griegos la realidad era el mito del eterno retorno, ¿no? Todas las cosas vueltas vuelven otra vez al mismo lugar. Se puede tener también una visión fatalista de la historia en el sentido de que no va a ninguna parte. Pero el cristianismo tiene una percepción de la historia en la que Dios está al principio, Dios está al final y Dios está durante, ¿no? Entonces es muy importante recuperar la convicción de que el Señor vendrá. Es decir, este Jesús que vino a este mundo, que manifestó su gloria en el monte de la transfiguración, ¿no? Que se dio cuenta allí de que Él era la revelación última y final de Dios, tiene el control de la historia y del mismo modo que vino una vez, vendrá una segunda vez, ¿no? Por lo tanto, en la medida en que los falsos maestros pueden quitar esto de en medio, ¿no? De alguna manera lo que hacen es no solo desacreditar el cristianismo, ¿no? Sino sustraerle la esperanza, que es lo fundamental. Entonces, en este sentido, claro, los falsos maestros, ¿qué buscan? Pues es lo que dice el apóstol Pedro en este capítulo, ¿no? Buscan notoriedad, buscan afán de protagonismo, buscan, como siempre en la historia, buscan lealtades incondicionales, poder, dominio de las conciencias, ¿no? Por apóstol Juan, sobre todo su integridad, ¿no? Es decir, mirar a su integridad, porque claro, los hechos juzgan las palabras, ¿no? Entonces hay que, digamos, detenerse no solamente en lo que dicen, que lo que dicen es muy importante porque se aparta de la revelación de Dios, sino sobre todo también cómo viven, ¿no? Porque la suma de cómo se vive y lo que se dice es lo que trae o no credibilidad. Sí, yo en el versículo 16 dice que no seguimos fábulas ingeniosamente inventadas, sino fuimos testigos oculares de su majestad. Ya nos está diciendo, insistiendo en lo que decía Eduardo, ¿no? Que ya les acusaban de que la segunda venida del Señor eran como fábulas inventadas, ¿no? Estaban minando un poco esa esperanza que tenía la Iglesia en esos momentos, ¿no? Así que yo creo que en este caso hay un motivo muy concreto, ¿no? Por el cual está preocupado por los falsos maestros, y es justamente por este, ¿no? Porque ya no se creen que el Señor va a volver otra vez. Sí, eso es fácilmente trasladable hoy a día de hoy, imaginaros, ¿no? O sea, les encantó que pueda haber en una parte importantísima de la Iglesia, también es importante en este sentido, ¿no? La segunda venida del Señor se ha convertido en algo casi mítico para muchos cristianos, ¿no? Y yo creo que tenemos que recuperar también esa esperanza y hacerla viva en nosotros como Iglesia. Sí. Esther. ¿Sí? Perdón, que tenía el micrófono apagado. Poco más se puede añadir a lo que han dicho tanto Eduardo como Rubén, ¿no? La motivación de los falsos maestros puede ser diversa. Hace un par de domingos también hablábamos de que algunos se querían lucrar con la predicación y demás, entonces lo que quieren es mantener su discurso para que mantengan el trabajo, por así decirlo, ¿no? Yo, sin embargo, creo que hoy en día hay mucha más gente que está empezando a ser apocalíptica, no sé cómo decirlo, no tanto, y es curioso, no tanto con la esperanza de la venida del Señor, sino con la no sé si decir desesperanza de que todo se va a acabar. El otro día nos llegó un folleto de estos en el buzón
que hablaba de eso, ¿no? De que el apocalipsis, de que el fin de los tiempos está aquí, no sé qué. Creo que están las dos vertientes. Por un lado, que es verdad que mucha gente ya ve la segunda venida de Cristo como algo que creían los de la época bíblica, pero que no está como muy lejano hoy. Pero sin embargo también hay otra línea de gente que tiene esa idea, ¿no? De que ya con todo lo que está sucediendo va a ser el fin y demás, pero sin embargo no con la esperanza de que ese fin conlleva la venida de Cristo. No sé si me explico. Sí. Sí, yo también lo decía porque si estamos hablando de que nosotros también a veces con nuestra forma de vida es como si estuviéramos, como decía Eduardo, también manifestando un estilo de vida cristiano que roba un poco la esperanza, ¿no? La esencia del Evangelio, ¿no? Y de alguna manera corremos peligro si no nos examinamos, como le dice Pablo a Timoteo, ¿no? A nosotros mismos, de ser estos falsos maestros porque vivimos una cosa y enseñamos otra, ¿no? O sea, si estamos diseñados para reflejar la gloria de Dios, no digo yo que seamos falsos maestros porque sería demasiado decir, pero estamos cerca de convertirnos en algo que no somos. Y eso es algo falso, ¿no? En ese sentido. No sé si compartís esto o no lo veis del mismo modo, claro. Sí, básicamente sí, estoy de acuerdo. O sea, si no vivimos como creemos, pues nos convertimos en algo falso. Y además la gente va a estar muy pendiente de eso. Más de lo que a veces nos pensamos. En la escuela bíblica decíamos que el pueblo que no vive como piensa, acaba pensando como vive, ¿no? Y siempre es curioso que siempre que se habla en la Biblia de la segunda venida del Señor, cuando habla Jesús, cuando habla Pablo o cuando habla Pedro, siempre el mensaje alrededor de esta venida es velad. Velad no significa estar de una manera inactiva, ¿no? Sentado, esperando que algo pase, sino que es un velad proactivo, ¿no? Es decir, puesto que el Señor vendrá, la esperanza en realidad no está en el futuro, ¿eh? La esperanza es lo que está empujando el presente. La esperanza es la que nos da la razón para vivir hoy de una manera distinta, porque sabemos que habrá un futuro nuevo, ¿no? Que Dios tiene en sus manos. Y ese futuro se está construyendo en el presente. Esta es la idea que hemos de tener, ¿no? No solamente de la salvación como algo que en lo que yo he creído, que he guardado en el cajón y que sigo con lo mío, ¿no? Sino que es una realidad en proceso de completamiento, ¿no? Y precisamente situaciones de prueba, situaciones de persecución nos dan esa opción, ¿no? La de revisar nuestras convicciones y ponerlas en marcha. Bien entendido, y este es un detalle que me parece importante también, es que así como en la primera carta el apóstol Pedro hablaba de la persecución, que es una adversidad que se ve venir, ¿no? O sea, que es la bota encima del cuello. Sí. Sin embargo, en esta segunda carta habla más bien de la seducción de los falsos maestros, ¿no? Que es una persecución más encubierta, ¿no? que reclama más sentido a la hora de percibir dónde está, ¿no? Por lo que decía Esther, porque hay que saber distinguir, ¿no? Los falsos maestros de los maestros auténticos, ¿no? Por esto creo que la invitación del apóstol Pedro es fundamentar nuestras vidas y convicciones en la palabra profética, porque es segura la palabra profética, ¿no? Entonces, en ese sentido, desde la obra del Espíritu, supongo que llegaremos ahí ahora, la palabra profética solamente se puede interpretar correctamente desde la obra del Espíritu, ¿no? No es una interpretación privada que cada uno le dé, sino que es la capacitación que nos da el Espíritu Santo la que pone la luz para que comprendamos la palabra. Sí, eso es un poco... Me gusta la frase esa de que está empujando el presente para ayudarnos a vivir, que no está en el futuro, ¿no? La esperanza me refiero. Porque creo que es la conclusión a la que de alguna manera se llega en los últimos versículos 20 y 21, ¿no? Cuando está diciendo Pedro, tenemos que vivir como si ese día hubiera llegado ya, ¿no? Lo que ocurre es que esa forma de vivir es sobrenatural, porque teniendo nuestra naturaleza caída y rodeados de pecado, es muy, muy complicado. A mí me resulta sumamente complicado permanecer en esa continua manera de vivir en luz, ¿no? Pero creo que tenemos la capacitación en este sentido por parte del Señor para hacerlo, ¿no?
Y obviamente también creo que por eso es por lo que dice Pedro, que tenemos que crecer cada día en el conocimiento de la palabra, porque ella es la que nos va a hacer que podamos permanecer en esa lucha, ¿no? Es una lucha a la que se vence con el bien y el mal. Pues es importante y de la misma manera que es importante también, creo que clarificar, y este sería el penúltimo punto a lo mejor que podríamos decir hoy, el tema de por qué la Biblia es inspirada, ¿no? O de la inspiración y qué entendemos por inspiración y hasta qué punto podemos explicar con cierta claridad al mundo que Dios usa plenamente a personas humanas para plasmar su mente en mentes humanas como instrumentos, ¿no? A las demás personas que no son creyentes, ¿cómo les explicamos este punto, ¿no? ¿Qué se os ocurre? Complicado. No sé, yo creo que es algo que a lo mejor el mundo muchas veces nos dice, es que es obra de hombres, es obra de que yo me lo creo o tú te lo crees porque tienes fe y al final siempre es una cuestión de fe, ¿no? Pero es complicado explicarles a las personas el tema de la inspiración y de la palabra profética. Yo creo que en parte va por lo que decís vosotros de la palabra profética segura, ¿no? Deberíamos de estar, no sé, preparados, como dice también 1 Pedro 3:15, para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, el tiempo se nos está acabando, pero no quisiera dejar esto sin concluir, porque me gustaría que sacáramos conclusiones. ¿Qué cosas, a la luz de lo que hemos visto, debemos recuperar con más urgencia para nuestra iglesia o para nuestra vida cristiana? Para ser esas antorchas que debemos de iluminar hoy como testigos ante la oscuridad. Bueno, yo creo que hacer énfasis, como decía Eduardo, de alguna manera también en la obra del Espíritu. Recordar que es el Espíritu quien nos impulsa y quien nos acaba enseñando y haciendo ver las cosas. Profundizar en su palabra una vez más y hacerlo de una manera humilde y con la mente abierta para que el Señor nos siga mostrando cosas. Y también, como hemos comentado, recordar, ¿no?, quién es Jesús en toda su plenitud y cómo se traduce eso en la vida de la Iglesia como comunidad y como individuos. Sí. A ese respecto, me gustaría profundizar con lo que estábamos hablando al principio, ¿no? Es decir, ¿qué prioridades deberíamos tener como iglesia? Como tú bien has dicho, ¿no? Y yo creo que una de las cosas de las que no podemos prescindir son las personas, ¿no? Y la iglesia debería de, incluso, si me apuráis, de priorizar en sus presupuestos hacia dónde quiere ir. Quiere decir que los presupuestos muchas veces es la manifestación de la iglesia de cuál es su identidad, ¿no? Y hasta qué punto deberíamos de revisar también esto nosotros, ¿no? Porque hacer iglesia tiene que ver no solamente con la comunión y con todo lo que hemos hablado antes, sino también con aquello que debemos valorar como importante, ¿no? Por eso os pido un poquito este resumen. Esther. Justamente hablábamos de eso ayer por la mañana, Pau y yo, con el tema de que hay una cosa que en la Iglesia ahora mismo se tiene que ver en los presupuestos, que es la obra social, por ejemplo, y en este caso hablábamos de las nuevas tecnologías porque es lo que nos está permitiendo ahora alcanzar a la gente. Yo creo que lo importante es, quizá a lo mejor nos falta un poco de discipulado más personal, no tanto de hacer clases magistrales, que están muy bien, sino a lo mejor de centrarnos en las personas como individuos, de poder trabajar con ellas, de poder hacer seguimientos, de poder acompañarlas en el camino, ¿no? Y de esa forma también nosotros estamos siendo luz, porque cuando yo acompaño a alguien en el camino, no puedo tener la cara solo del domingo, tengo la cara del lunes, del martes, del miércoles, y entonces de alguna forma también yo no me obligo, pero sí que me esfuerzo en ser como debo de ser, como el Señor quiere que sea. ¿Por qué? Porque estoy de alguna manera enseñando a otra persona.
Y a lo mejor sí que es algo que tendríamos que plantearnos el tema del discipulado, aparte de muchas otras cosas. Está claro que ahora mismo, hasta que podamos reunirnos presencialmente, pues lo más importante es seguir predicando la palabra a los niños en la escuela dominical, los domingos, la alabanza, y para eso hay que invertir, pero sin olvidarnos de que también hay que individualizar, pensar en las personas y atenderlas como más personalmente. No sé si se entiende lo que quiero decir. ¿Y cómo lo harías en este sentido? ¿Qué medios propondrías? Ahí está, ahí está. Os lo dejo al consejo. No, es broma. Me imagino que trabajando con las personas que quizá tienen don de enseñanza o algo, que puedan, no sé, estoy hablando por hablar, que puedan formarse en el tema del discipulado y que puedan acoger o que puedan tutelar, es que no sé qué palabras se utilizaría aquí, a personas y trabajar con ellas. Aunque no nos podamos ver, están las videollamadas, está el teléfono, quiero decir, se puede hacer a partir de ya, quiero decir, no hace falta esperar a volver a reunirnos. Se resume en una cuestión de tiempo, ¿no? De tener más tiempo para dedicar a los demás. Sí, pero no hace falta, no sé si me explico, en plan, yo no hace falta que me encargue de una clase, de un grupo grande de personas. A lo mejor si todos trabajásemos con una o dos personas, sería más fácil y más directo. No sé, es una idea. Ajá. Eduardo, para ti la misma pregunta. ¿Cuál deberían de ser las prioridades de la Iglesia hoy y si nuestros presupuestos apuntan hacia esas prioridades? Bueno, yo diría, en primer lugar, lo que hemos de hacer es a nivel individual perseverar, ¿no? Es decir, aguantar carros y carretas, tragar mecha y tirar millas, para que nos entendamos, ¿no? Y esta es una responsabilidad personal, individual, intransferible. Hemos de perseverar, ¿no? En segundo lugar, diría renovarnos. Decía Rubén antes, ¿no? Si yo cambio, todo cambia. Si yo no cambio, nada cambia, ¿no? Entonces hemos de ponernos al día, ¿no? Conocer el mundo en el que vivimos, qué significa el momento que estamos viviendo, ¿no? Cómo nos está afectando, o sea, qué fibras más sensibles nos está tocando y cómo esto golpea nuestras vidas. En ese sentido, renovarnos, ¿no? Estoy hablando todavía a nivel personal. La tercera cosa que diría, además de perseverar y renovarnos a nivel personal, es reforzar comunidad. Y vengo ahora a lo que decía Esther, ¿no? Yo creo que en estos momentos, los que no podemos reunirnos personalmente, ni tampoco se pueden hacer muchas visitas o casi ninguna, ¿no? Yo creo que hemos de tomar conciencia de que formamos parte de una comunidad y que cada uno de nosotros tiene muchas cosas que aportar. Lo digo porque ni en un momento como este, ni en un momento diferente a este, debemos dejar que sea una sola persona, el pastor o la pastora, quien esté haciendo obra pastoral. Es decir, hay hermanos y hermanas que tienen capacidades pastorales. Gracias a Dios, conocemos la Iglesia, sabemos que es así, ¿no? Y entonces hemos de invitarles y de animarles a ponerse en marcha, porque en este momento quizá no podemos visitarnos, pero podemos enviarnos mensajes, podemos hacer llamadas, ¿no? Y todo esto, mirad, son detalles que en un momento de tanta angustia como el que vivimos pueden salvar las vidas, pueden salvar los ánimos, o sea, pueden renovar, de verdad, porque esto nos pasa a nosotros. Cuando recibimos un mensaje o una llamada, significa alguien se ha preocupado por mí, alguien ha pensado en mí, alguien está orando por mí. Y por lo tanto creo que esto es renovador y deberíamos ponerlo en marcha, ¿no? Teniendo en cuenta las circunstancias. Y la última cosa que diría, además de perseverar, de renovarnos personalmente y de reforzar la comunidad, sería reinventar nuevos modos de hacer misión, que es lo que decíamos al principio, reinventar, ¿no?, nuevos modos de hacer misión. O sea, ¿cómo podemos nosotros, a través de lo que comentabas, ¿no?, pues marcando prioridades en nuestros presupuestos, pero marcando también prioridades ideológicas, en el sentido de plantearnos como Iglesia ante estas situaciones tan dolorosas que estamos viviendo, ¿no?, cómo dar un giro a nuestras vidas en tanto comunidades, en tanto personas y comunidades, que nos permita penetrar mejor el tejido social. Y por lo tanto llegar más lejos, ¿no? Claro. Pues muy bien, queda claro. Yo, por mi parte, os doy las gracias por haber asistido a este Zoom de esta escuela dominical
Y bueno, quedamos convocados para el próximo domingo para seguir perseverando como personas físicas y como comunidad también, ¿no? Es muy importante que, sobre todo como comunidad, hagamos un esfuerzo, entiendo yo, por mantener, aunque sea estas reuniones también de Zoom y por estar conectados. La idea es la de estar conectados, ya sea en oración, por Zoom o cualquier, pero sobre todo a mí me gustan mucho también los comunicados que envía Esther, ¿no? Porque entre semana me ayuda a ser iglesia y a saber de la iglesia. Y creo que eso es importante, ¿no? Porque cuando yo hacía énfasis en las tres, digamos, ideas de quiénes somos, quién es Dios y qué ha hecho por nosotros, creo que es una constante en la Biblia, ¿no? Que sea en el Antiguo Testamento, en el Nuevo, y una forma de ser comunidad es esa, ¿no? Por eso nos reunimos en los cultos, por eso formamos partes uno de los otros, recordamos al Señor y es muy importante todo esto. Muchas gracias por acudir y nos vemos en las redes. Muy bien, gracias a ti. Gracias. Hasta Adiós. luego. Chao. Realmente,